Tercer bloque de Zona Crítica. Marcelo Viso, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos, como todos los miércoles, desde acá de casa, ahora con la cuarentena. Me parece muy bien. ¿Cuidándose? Por supuesto, por Muy supuesto. bien, muy bien, muy bien. A ver si este razonamiento está bien, el que te voy a hacer. Supongamos que en mi casa pido un préstamo de 1.000 pesos y el banco que me lo da me cobra un interés bastante chiquito porque es generoso y me dice, pagámelo en 10 cuotas de 120, por lo tanto te va a costar 1.200 pesos, ¿no? 200 Sí, hasta pesos ahí será venimos. 200 Venimos. pesos será el interés y 1.000 pesos el capital. Lo que pasa es que yo no, bueno, se vino la pandemia, no puedo pagarlo, y no puedo pagar la primera, no puedo pagar la segunda, no puedo pagar la tercera porque me resulta inviable. Además los intereses, la inflación es grande, se me complica. ¿Esto se puede parangonear, de este ejemplo doméstico, se puede parangonear con lo que le pasa a la Argentina con el FMI, con los bonistas privados, o no tiene nada que ver? Sí, 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 por supuesto. En realidad no es que no tenga nada que ver, sino que es un poco lo que va a tratar de negociar el Estado argentino frente a los bonistas extranjeros. A ver, el tema y el ejemplo que estás dando es un poco el resumen de lo que sería la propuesta del gobierno argentino para el pago de la deuda. Es decir, no achicar el capital, en realidad sí, se va a, se va a tratar de disminuir muy poco porcentaje, un 5,4% del capital total de deuda, pero sí un 62% del total de los intereses de la deuda. Eso es un poco lo que la propuesta que se ha hecho desde el Ministerio de Economía de la Argentina a los acreedores extranjeros para el pago de la misma, por supuesto que con una por así decirlo, estirada en el tiempo del pago de la misma. A ver, recordar que es un poquito más complejo el ejemplo y es un poquito más técnico todo este arreglo. Ahora viene al caso todo lo que se está hablando durante la semana y la gente lo ha estado escuchando en determinados lugares y por televisión mucho más, que la Argentina está a un paso del default. Sí, es cierto. A ver, el default no es un término, o en este caso no sería un término absoluto. Yo lo que te diría, más allá del ejemplo del banco que vos estás presentando, Héctor, es aquel en el cual nosotros tenemos un vencimiento de cualquier cosa, vamos a decir, por ejemplo, la boleta de la luz. Nos está por vencer el día viernes, por supuesto es el último vencimiento, es el segundo, y nosotros no tenemos para pagar, que no es solamente el hecho de no tener por esta situación de pandemia, el hecho de no tener habla de una recesión que viene del año 2015 hasta Correcto, hoy, sí, sí, sí. hay 4 o 5 años de recesión, hay una serie de pautas y corridas que arrancaron, que tuvieron su pico, arrancaron en el 2016, tuvieron su pico en el año 2018 con aquellas corridas de cambiarias que han generado una gran inestabilidad en el país y una gran, eh, por así decirlo, desconfianza acerca de cómo encararía el gobierno argentino para pagar estos 66 mil millones que tiene de deuda. Para poner un poquito en consonancia a todos los que me están mirando en este momento, tengo que comentarles que la deuda argentina al 30 de abril de 2020 ascendía a 323 mil millones de dólares. Aquí lo que se está haciendo y lo que se va a tratar de hacer es renegociar 66 mil, alrededor de 66 mil millones de dólares, que es la deuda tomada por el Estado argentino con legislación extranjera. Recordemos que no hace mucho tiempo la deuda, perdón, la deuda con legislación argentina, toda la deuda extranjera, es decir, de acreedores extranjeros, pero que tenía legislación argentina, ya se reprogramaron los pagos para el año 2021. ¿Por qué? Porque nos habilita la ley, la legislación argentina para poder hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la legislación es extranjera y el litigio se da en otro país, sí, ya hay que llegar a determinados acuerdos y ahí empezamos a hablar de qué tipos de bonos o cuáles son los bonos que van a generar los vencimientos de deuda en el corto plazo. Por ejemplo, los bonos que van a ser
que van a generar deuda o van a generar este pseudo default, y después vamos a hablar de los tipos de default que se pueden llegar a dar a partir del día viernes, son los Global 21, 26 y 46. Son títulos de deuda que, si bien vencieron por 500, en realidad el vencimiento es por intereses, 503 millones de dólares de intereses, que venció el 22 de abril. ¿Qué pasa? Como todo, y como hablamos del ejemplo de la factura de la luz, tiene un segundo vencimiento, tiene 30 días de gracia para poder realizarse el pago, porque tiene una cláusula específicamente para esto, enunciada en el contrato de toma de deuda de la Argentina. A ver, esos 30 días se vencen el día viernes, pasado mañana. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se plantea que todavía hay 48 horas para discutir, todavía hay 48 horas para pagar, pero cuando uno escucha las declaraciones del ministro de Economía diciendo que el 22 es una fecha que ya queda en el pasado, restándole importancia, uno asume, y toda la población asume, que no se va a realizar el pago de los 503 millones. ¿Qué es lo que pasa? Esto genera una situación automáticamente de default. Sí, es real, el default es real. El día viernes, si no se pagan 503 millones de intereses sobre los bonos global, que es de lo que estamos hablando, Argentina va a caer en default. Las empresas que se dedican a calificar a la Argentina con su determinada situación de riesgo, lo va a tomar como default. ¿Qué es lo que pasa? El default es, en este caso, sería una cuestión un poco más técnica, es decir, es solo la palabra que define que se cayó en cesación de pago. Lo que no implica, y volvemos al ejemplo de la factura de la luz, que nosotros el día lunes lleguemos a un acuerdo con la empresa provincial de la energía para que me la actualicen, cuánto tengo que pagar y lo pago. Ese acuerdo, como estábamos hablando hace unos momentos, implica que el Estado argentino haga una propuesta que se hizo ya hace un tiempo con estas condiciones, es decir, trasladar las líneas de pago hasta el año 2023, reestructurar la deuda con una quita del 62% sobre los intereses, no sobre el total del capital, y una quita del capital del 5,4%. Entonces, ese es el punto de partida que presentó el Estado argentino, y a su vez fue negado y recibió contrapropuestas. Hasta el día de ayer había solo una, que era, no recuerdo en este momento el fondo que la había de alguna manera comunicado al Estado argentino, y hoy se recibieron dos más. Y aquí empieza a tallar el famoso nombre, lo habrán escuchado bastantes veces, de los tomadores de BlackRock. Es una agrupación, bueno, en realidad es un fondo que nuclea la mayor cantidad de inversión de este tipo de bonos, y que era aquellos a los que se le tenía un poquito más de miedo por la inflexibilidad y por el carácter, la cantidad el porcentaje de deuda que acumulaban estos Muy acreedores. bien. Hoy llegó Sí. la propuesta de BlackRock, si bien no trascendieron los términos específicos de ninguna, sí lo que se sabe es que de alguna manera están en consonancia con aquello que el Estado argentino está dispuesto a aceptar, con lo cual el término default se vuelve anecdótico. Recordemos que una vez que caemos en default, el default puede tener una serie de matices. El hard default es aquel en el que se plantea la cesación total de pagos completa. Es un problema realmente para nuestro país. ¿Por qué? Porque en el corto, en el mediano y en el largo plazo no va a poder tomar ningún tipo de financiación. El soft default, o el default soft, es aquel donde se sigue negociando, como sería el caso de la República Argentina, y aquí es como que la fecha del 22 de mayo se plantea como un anecdótico, es decir, aquí no ha pasado nada, arreglamos y el default no existe, Bien, siempre bien. y cuando los plazos estén. Y hay un tercer Sí. estado, que es el que consiguió Ecuador, hasta no hace mucho, donde, perdón, te escucho, sí. No, me quedan 30 segundos para que este tercer ejemplo, Marce. Perfecto. Bueno, es aquel donde se trasladan las fechas de pago directamente, es un standstill agreement, se logra un acuerdo con los acreedores y las fechas directamente se posponen para otros meses. Pero ojo, no hay que dormirse. El día 30 de junio van a vencer bonos que permiten acciones, estos bonos global no permiten Sí. acciones legales instantáneamente. El 30 de junio van a vencer los discounts. Los discounts sí permiten acciones, y tenemos ejemplos en aquel momento cuando Chiesa
falló en contra del Estado argentino. Esos bonos tienen también 30 días de periodo de gracia para Bien. negociar, esos son por 600 millones, y ahí sí está puesta una fecha límite para que la Argentina pueda caer en default del hard. Gracias, Marce. Si la Argentina cae en default en cualquiera de estas acepciones que contaste, va a ser el tema de la próxima semana. ¿Qué significa estar en default? ¿Cómo afecta a las empresas argentinas? ¿Cómo afecta al Estado y cómo afecta a las empresas dentro del Estado argentino? Un abrazo grande, Marce. Gracias, Héctor. Espero que lo hayan entendido y bueno, hasta la semana que viene con ese tema. Muchas gracias. Marcelo Viso, nuestro querido amigo, impecable su explicación.